Hola, hola, hola. Bueno, pues ha habido tiempo para todo. Ha habido tiempo para la sesión de rehabilitación, ha habido tiempo para el ensayo del coro de Aergi y bueno, pues aquí estoy. Estábamos con el quinto tema del universo de la adicción. Los soportes distorsionales, el soporte que distorsiona toda esta historia, tienen que ver con, como decíamos ayer, con varias claves, ¿no? Desde la ausencia de autoestima, recurrir a los factores externos, los sentimientos como un factor peligrosísimo, y la fantasía imaginativa. Concluiros o adornados todos con la necesidad de inmediatez, con el todo para ayer. Esto es lo que estábamos viendo ayer. Acababa con un esto muy, pues no sé, muy pomposo, muy rimbombante de ser nosotros mismos, ¿no? Sin disfraces y... sí, ya sé que no me esperabais hoy, pero bueno, hemos terminado prontito el ensayo. Así que ser nosotros mismos sin disfraces y aceptar sin temor la realidad propia, ¿no? Porque, como decía, esa es la verdadera esencia de la rehabilitación. Llegar a un estado en el que uno se atreva a ser uno mismo, sin máscaras, sin pantallas, sin disfraces y aceptar sin ese pánico atroz a la propia realidad, ¿no? Pues que uno es así y que tiene la posibilidad de conocerse y en cualquier caso cambiarse si no le gusta lo que ve, ¿no? Ese es el proceso de rehabilitación tal como yo lo entiendo. La esencia es decir, bueno, en mi vida ha habido muchas cosas, ha habido muchos problemas, ha habido muchas historias, pero yo no soy todo eso. He hecho cosas, obviamente yo soy lo que he hecho, ¿no? Y me he convertido en lo que ahora mismo soy. Pero ahora no estoy siendo aquello, ahora estoy siendo ahora. Acepto mi realidad propia como consecuencia de todo lo que he vivido. Y me pongo en disposición de cambio si es que así lo decido yo. O prefiero seguir como estaba. Si prefiero seguir como estaba, pues sigo como estaba. Seguiré siendo la misma personilla vacía y sustancial que era, o ser una persona con pozo, con fondo y con pozo, con esencia, ¿no? Y esto es lo que es para mí la clave de la rehabilitación. Lógicamente, para eso voy a tener que dar luz verde a la emoción, ¿no? A todo ese proceso emocional que he mantenido reprimido durante toda mi vida, ¿no? El machaque emocional ha sido sistemático. Pero claro, las emociones son una parte sustancial de la vida. Yo no sé si el proceso de mantener escondida la emoción es consciente o quizás sea un elemento de defensa, ¿no? Para los que somos emocionalmente inmaduros, para los que tenemos tantos miedos y tantas cosas agazapadas ahí, ¿no? Así que se puede, a pesar de ser una parte esencial de la vida humana, pues algo que se mantiene escondido, ¿no? Algo que está siempre ahí subyacente. Y eso, a pesar de que sin emociones no podríamos funcionar. Hola, Yolandita. No podríamos funcionar salvo como meros autómatas, ¿no? Y estaríamos privados de experimentar pues todos los matices que ofrece, toda la riqueza y matices que ofrece la existencia, ¿no? Precisamente la palabra emoción proviene del latín, emovere. Emovere significa agitar, mover, excitar. Es decir, es lo que nos mantiene activos. Lo cierto es que, lógicamente, pues no venimos con un manual de instrucciones, no somos un frigorífico y no tenemos ningún tipo de capacitación o educación emocional. Desde luego la gente, actualmente parece que hay procesos educativos en los que prima la educación emocional, ¿no? Pero, ojo, que no se confunda el educar emocionalmente a los críos con esa represión emocional típica anglosajona en la que uno no muestre ningún tipo de emoción y se mantenga hierático ante cualquier situación de la vida, ¿no? No se nos ha dado esa posibilidad de educación emocional que ahora se demanda, ¿no? Algo que nos ayude a entender la emoción, aunque también es verdad que necesitamos relacionarlos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? De modo que todo parece diseñado para una especie de aprendizaje experiencial
sin que podamos hacer demasiado para controlarlas, ¿no? Lo que pasa es que vamos viviendo y vamos aprendiendo a reconocerlas, a afrontarlas y a manejarlas, pues a medida que las experimentamos. Y así es como nos relacionamos con los demás. Los primeros conatos emocionales de la infancia, con el cerebro todavía en plena... verde, totalmente inmaduro, pues eran mucho más reactivos que los que más tarde se van produciendo, ¿no? Donde ya aprendemos pues a callarnos, a ser más zorretes, a engañar, a disimular, a variar la emoción en la medida que nos interesa. En fin, vamos aprendiendo a relacionarnos de manera que hay emociones que nos interesa mostrar y hay emociones que no nos interesa mostrar. A veces podemos conseguirlo y otras veces la emoción toma la iniciativa y nos desborda, se antepone a nosotros porque es más rápida que el control prefrontal de ellas y muchas veces pues nos deja con el culo al aire, ¿no? Es esta cosa que te pasa cuando te pones colorado como un tomate y estás intentando aparentar que no te afecta lo que te estén diciendo o lo que has dicho, ¿no? Sin embargo, la vergüenza te sonroja o el apuro te sonroja y te pone en evidencia. La emoción te pone en evidencia. La emoción es algo físico, fisiológico. No es un elemento mental. Son un movimiento, traslación de células que hacen que tu cuerpo, que tu organismo tenga determinadas reacciones, ¿no? De neurotransmisores y de neuropéptidos que hacen que uno se convulsione o se parta de risa o todo lo contrario, o llore como un bendito, ¿no? Bien, nos podríamos plantear el tema del manejo emocional y ver hasta qué punto uno llega a controlar la emoción sin olvidar nunca que en multitud de ocasiones la emoción es la que nos domina a nosotros, ¿no? Nosotros somos una emoción que se mueve, más que un controlador emocional. Bueno, ¿cuál es la razón o las razones por las que tenemos o por las que no tenemos preparación alguna para entender las emociones? Pues lo podríamos ver desde una perspectiva histórica o evolutiva y veríamos que la sociedad pues se ha ido estructurando desde los primeros núcleos de población humanos, pues en base a una serie de permisos o de prohibiciones que iban destinados a regular la conducta de cada persona con relación al resto, ¿no? Al resto de las personas de la población y al entorno en el que se vivía, ¿no? Se entendió pronto que sin una serie de pautas la convivencia iba a ser muy difícil, ¿no? Y en la evolución pues se ha ido marcando o se ha ido estructurando una serie de pautas para que esta relación sea posible, ¿no? En los procesos evolutivos de los asentamientos humanos, pues siempre se configuró la presencia de un jefe por encima del resto, ¿no? Y alrededor de él una serie de personas que podían ser los, digamos, bueno, estructurado en plan medievo, hablaríamos de una figura superior, que manda más que el resto, llámale rey o llamadle como queráis. Debajo de él habría un estatus destinado a la nobleza. La etimología de la palabra no viene a cuento ahora. Quizás un escalón más abajo estarían el sacerdocio como clave de control de la población en ese plano esotérico espiritual o como se quiera entender. Después vendría en un escalón inferior el funcionariado, que es el que hace que las cosas, o el que haría que las cosas, o el que hacía que las cosas fueran funcionando en la población, normalmente ya en la población Estado, en la población Nación. Más abajo estarían los artesanos y los campesinos, y más abajo todavía pues estarían los esclavos, ¿no? Esto en las sociedades ya de Grecia y de Roma pues se estructuraba claramente este tipo de situación, aunque no fuera rey, sino emperador, aunque no o fuera el Senado en la República Romana, pues el que gobernara las. Pero vamos, podríamos establecer que hay una serie de escalas sociales que se establecen desde muy temprano en el mundo para que los seres humanos pues se relacionen. Bueno, esta estructura de permisos y de prohibiciones es la que ha hecho posible a lo largo del tiempo la convivencia, con altibajos de todo tipo en cuanto a situaciones de
no sé, baste recordar pues el salvaje oeste o las funciones orientales en cuanto a este tipo de vivencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si cada uno de nosotros tuviera la potestad de dar rienda suelta a todos sus instintos, pues difícilmente se podría disfrutar, o casi nadie podría disfrutar de un mínimo de seguridad, ¿no? Que es lo que se supone que tiene derecho a exigir para sí mismo, para su familia, para sus bienes o para sus actividades. Bueno, lo cierto es que esto ha ido evolucionando a lo largo de la historia, como digo, pasando pues por diversas etapas desde las sociedades primitivas, en las que, bueno, el que pegaba más fuerte con la quijada era el que mandaba, y había muy poca relación social, eran grupúsculos aislados, o familias aisladas, o personas aisladas, a la sociedad moderna, con avances y con retrocesos en cada era, ¿no? Algunos muy curiosos. Yo suelo hablar con este tema me viene. Yo tuve la suerte de tener una profesora de Historia del Arte cuando hice el acceso a la universidad que yo no he visto disfrutar a nadie enseñando tanto como aquella mujer. Y la Historia del Arte da una fotografía, nunca mejor dicho, una imagen clara de la evolución de las sociedades, ¿no? El arte enseña la historia. Pero bueno, que no me voy a enrollar con eso ahora. Bueno, al margen de cada era, pues empieza, o nos podríamos asentar en el siglo XIX, ¿no? En el que, con la expansión del Imperio Británico, pues se puso una especie de moda, o se impuso una farisaica moralina social, ¿no? Que pretendía aplicar a la conducta humana una especie de fachada intachable, sin importar cuánto o qué habría que reprimir para conseguirlo. No me estoy perdiendo, estoy hablando de la emoción, porque esta farisaica moralina social hacía que la gente se comportara de una manera pues muy rígida, sin traslucir ningún tipo de emoción y haciendo lo que fuera para reprimirlas, ¿no? Y esto llegó al punto de poner de manifiesto que manifestar una emoción pues llegó a ser altamente censurable, ¿no? Es decir, cualquiera que fuese dando una imagen emocional pues era seriamente censurado. Es decir, la ética fue desplazada por la estética. La consigna era no mostrar, no traslucir nada de lo que pasaba. Así que luz verde a la emoción. Bueno, pues este ya es otro asunto, ¿no? Porque una cosa es detectar una emoción y reprimirla, y otra muy diferente es darle rienda suelta. A este respecto se ha hablado mucho acerca de dos caracteres los caracteres prototípicos y opuestos, ¿no? El flemático y el sanguíneo. El primero, el flemático, pues es el típico de los sajones, esto que estábamos comentando, y se distingue pues por contener el impulso, mostrarse hierático, impasible, que es, como digo, el que se ajusta precisamente a esa moralina farisaica que imperó hace un siglo y que todavía no ha desaparecido por completo. De hecho, los anglosajones son muy de este tipo. O ese tipo de personalidad es muy dada a este tipo de condición de control emocional. Y el carácter sanguíneo, en cambio, pues se manifiesta por medio de grandes explosiones emocionales. Obviamente este es más típico de la cultura mediterránea y más específicamente de la cultura latina. Las diferencias son obvias, ¿no? Nuestro carácter es mucho más extrovertido, mucho más explosivo que el de ellos. Yo no entro en razonar si uno es más efectivo que el otro es más efectivo que el uno. Cada cual pues tiene su carácter, y el carácter viene de fábrica, esto se hereda, esto no lo podemos cambiar, ¿no? ¿Por qué entonces reprimimos la emoción o se intenta caer en la tendencia anglosajona de reprimirla? Bueno, pues básicamente por la estructura social y por los comportamientos sociales que se han ido adaptando a los tiempos, ¿no? Porque más allá de los frenos sociales que fijan estas maneras de comportamiento correcto, del comportamiento correcto o incorrecto, pues cualquier emoción puede producirnos una segunda emoción. Normalmente miedo, ¿no? Pues por motivo por el cual la primaria se puede negar o reprimir en función de la intensidad del miedo que vaya a producir, ¿no?
o la pena, pues traducida en lágrimas, por ejemplo, pues puede ser para algunos un desahogo sano, un buen desahogo, ¿no? Nosotros, es verdad que en rehabilitación hay días que no podemos reprimir la emoción y la gente llora, y es sano que llore, ¿no? Porque llevan, en muchos casos, algunos llevábamos, pues toda la puñetera vida sin llorar, ¿no? Sin derramar una lágrima por la vergüenza que eso nos producía, ¿no? Porque si es un desahogo sano para una gente, pues para otros es un acto descalificante, incluso sin testigos. No, en mis épocas, en mis tiempos, un hombre no lloraba, ni con gente delante, ni a solas, con gente delante muchísimo menos, porque el llanto, pues te hacía sentir todavía más desdicha, ¿no? Estabas apenado por cualquier situación, y si llorabas te sentías todavía más desdichado, o sea, no era un desahogo, era un acto todavía más vergonzoso, ¿no? Y de más desdicha. E incluso habría quienes, sintiendo la necesidad de llorar, que llegó un momento en que había algo en el interior, en tu propio interior, que te impedía hacerlo, ¿no? O sea, no se te caía una lágrima, que es como si vamos, a veces con un buen golpe y no te salía una lágrima, es como si llegáramos a estar desconectados de la emoción. Y esto es tremendo, ¿no? Que es algo tan natural y tan sí, natural, es que no sé, es tan típico y de la naturaleza humana que como es la emoción, pues acaba uno desconectado de ella por culpa de la costumbre social o de la imposición social que hay al respecto, ¿no? Los hombres no lloran y punto pelota, ¿no? Y tienes que aguantar hasta que te corten un brazo sin soltar una lágrima, ¿no? Lógicamente, en clave menos radical, esto puede deberse a diversos motivos, ¿no? Pues porque ha podido pasar que se haya sufrido una represión muy fuerte durante la infancia y uno haya tenido que aprender a ocultar la emoción sí o sí, ¿no? Porque si por culpa de lo que fuera te caía un guantazo o media docena, pues si llorabas igual te caía otra media docena más. O sea que lo que quedaba era tragarse las lágrimas y no soltarlas. De entrada era muy difícil cuando eras más pequeño, más crío, más chico, pero a medida que vas creciendo te aprendes a tragar las lágrimas sí o sí para que no te peguen más guantazos, ¿no? Eso sería una vertiente. La otra es por ser víctimas de alguna discriminación, ¿no? De cualquier tipo, bien sea racial, o bien sea económica, o bien sea social, o bien sea del tipo que sea, y eso incita a la persona discriminada a no mostrar el daño, ¿no? Porque si lo hace, pues puede ser objeto de mayor burla o de mayor persecución, ¿no? Y de esto, pues bueno, yo ya sé algo de esto, ¿no? O también, pues uno puede creerse, siguiendo la opinión generalizada, que poner de manifiesto determinadas emociones, pues es de locos. Una risa exagerada, está loco, fíjate qué manera de reírse, o no sé qué, ¿no? O de cobardes, ¿no? El mostrar que uno tiene miedo, pues es normalmente malentendido como una señal de cobardía, ¿no? Pero estamos hablando de adicciones, y alguno se preguntará, pues, ¿qué coño tiene que ver lo que estoy hablando yo con las adicciones? Pues es que hay una serie de de emociones que enmascaran la adicción. Básicamente, alegría y tristeza son dos emociones muy enmascaradoras de la adicción. Alegría y tristeza se suelen corresponder con placer y con dolor. De ahí que esto tenga tanto que ver con las adicciones. Bueno, podemos decir que la alegría y la tristeza pues son sentimientos antagónicos, emociones antagónicas, que tienen un correlato en las percepciones de dolor y de placer. Cuando uno siente dolor, pues normalmente está triste, y cuando uno está pues en una situación placentera, pues normalmente está alegre, contento, ¿no? Es decir, que la alegría se puede considerar como placer en un plano psíquico y la tristeza como dolor. Bueno, entonces, si bien placer y dolor son percepciones sensoriales de orden físico comunes a todos los animales, a todos los mamíferos, en el ser humano traspasan ese umbral, el físico, traspasan el umbral físico y se transforman en alegría y tristeza. Es decir, hablamos de manifestaciones específicamente humanas. Matices. Hombre, mi perro yo a veces que noto que está triste.
pero no es realmente tristeza lo que él siente. O a veces está contento, cuando está viendo el David está jugando, tampoco es alegría lo que él siente, ¿no? Pero bueno, eso es meterse ya en otro charco en el que no vamos a entrar ahora. La alegría es una respuesta humana a determinadas experiencias de vida. Y a la vez es un factor positivo para desarrollar la personalidad y para emprender nuevos proyectos. Cuando uno está alegre, pues se siente más capacitado para hacer cosas, determinadas cosas, emprender o abrir planes o proyectos, en fin, hacer cosas. Parece que se hace con más ímpetu, con más ganas, con más interés cuando uno está feliz, contento, que cuando está pues triste, ¿no? Porque la tristeza lo que hace es justamente lo contrario, expresa una falta de plenitud y a menudo pues es un factor negativo que paraliza o que hace más difícil la vida. Con lo cual, pues hombre, pues mal asunto, ¿no? Y esto de la tristeza, a ver, por decirlo fisnamente, pues en la actualidad puede ser considerada como una plaga contagiosa, ¿no? Una plaga contagiosa que se manifiesta con una de las palabras más feas y puñeteras que existen en la actualidad, que es la palabra depresión, ¿no? Es la angustia, la ansiedad y la melancolía, pues son malestares que tienen como síntoma común la tristeza. Angustia, ansiedad, melancolía. Síntoma común, tristeza. Y con ella, pues, los cuadros depresivos que se convierten en la enfermedad silenciosa, en aquella que acompaña, pues, a tantísima gente en la sociedad actual, ¿no? Esa soledad permanente, el desarraigo, la falta de calor humano, ¿no? Vamos a ver un poco la calidad bueno o malo. Y os explico por qué. Quiero hablar de la calidad bueno o malo, pues porque no todo dolor es malo, ni toda alegría es buena. El dolor y la tristeza, bien aceptados, pues nos pueden conducir a una evolución, a una existencia plena y sólida, una evolución positiva, quiero decir, ¿no? Ningún ser humano puede eludir el dolor. Esto está fuera del alcance de todo bicho viviente. Nadie puede eludir el dolor. Tarde o temprano se va a presentar tanto física como psíquicamente. Es una vivencia íntima que exige adoptar pues una determinada postura frente a ella. Y de esa postura dependerá que la experiencia sirva para madurar y crecer o para hundirse en la amargura, en la melancolía, en la angustia y en la depresión. Hay una serie de variedades de reacciones orgánicas ante este tipo de emoción. Por ejemplo, fijaos, la vergüenza y el pudor son emociones modernas que protegen la intimidad personal y que impiden que se exponga públicamente. Vergüenza y pudor en las sociedades antiguas primitivas no existían. Nadie se tapaba la colita, ni el chichi, ni iba con el culo tapado por que le diese vergüenza que le vieran si la tenía más pequeña, más grande, o si la rajita estaba en una posición o en otra. Es decir, era perfectamente natural que la gente se mostrara tal cual en su naturaleza. Esto ha sido, pues, son emociones modernas precisamente pues porque el ser humano las ha ido asimilando como tales, ¿no? El cansancio, pues también es algo que advierte de la necesidad de descansar o dormir. Este no es moderno, los primitivos también se cansaban, ¿no? El apetito o el asco indican utilidad para mantener la vida o perjuicio de un alimento para el organismo, ¿no? Con lo cual el asco te protege del envenenamiento. Una secundaria puede ser también el resarcimiento, ¿no? Que nos libera de la culpa, ¿no? Y nos hace posible un nuevo contacto con la gente a la que hayamos dañado. Vuelvo al dolor. El dolor, según nos dicen, pues tiene un fin objetivo y perceptible en el mantenimiento de la vida. En realidad el dolor es una señal de alarma que sirve para localizar y para diagnosticar un posible foco de enfermedad. En teoría. Porque ya hay muchos tipos de dolores. Porque esto de dolor como alarma de
Por evidente que parezca esta finalidad de alarma del dolor, también nos plantea algunos enigmas, ¿no? Y aquí lo dejaré hoy, en los enigmas del dolor. Porque en el fondo no sabemos por qué han de hacer daño estos avisos, o por qué puede haber advertencias más suaves que nuestra salud, más suaves de que nuestra salud o de que nuestra vida está en peligro. No se entiende, menos aún se entiende que por qué en ocasiones esas señales de alarma pues llegan tarde. Hay veces que no se puede haber que una tuberculosis pues te haya horadado los pulmones, o que el cáncer haya destruido grandes zonas del organismo antes de que aparezca la alarma del dolor. A veces que no se sienta no quiere decir que no esté, ¿no? Es decir, que si el dolor está para avisarnos de que hay algo que no funciona bien, no siempre lo hace, ni siempre lo hace ni siempre lo tenemos como clave de alarma de que algo va mal, ¿no? Y de una manera análoga, pues una tristeza profunda puede ser amordazada o derivada por las vías de alguna evasión compensatoria. El alcohol, otro tipo de drogas, las patologías alimentarias, los excesos sexuales, la adicción al trabajo, la agresividad, por ejemplo, pues pueden desviar todo este proceso sin dar opción al hallazgo de la causa que provoca esa tristeza profunda, ¿no? Que puede acabar en depresión. La trascendencia del dolor y de la tristeza, por tanto, creo yo que no se pueden reducir a una señal, a una mera finalidad alarmista. Al dolor, y yo tengo una enfermedad dolorosa aparte de la adicción, pues hay que encontrarle un sentido. Porque por experiencia os digo que no hay nada tan demoledor como sufrir y no saber por qué sufre uno, ¿no? Ese es el dolor sistemático, sin causa objetiva y sin saber por qué se padece, es una puta desgracia, joder, es tremendo. Y los que tenemos fibromialgia sabemos un huevo de esto. Porque, para empezar, en los cuadros de diagnóstico de que actualmente, vaya, pero es que al principio éramos como más raros que un lagarto azul. O sea, es que no, la gente te miraban, te hacían todas las pruebas que te tenían que hacer, y muchos te miraban como diciendo, bueno, tú de qué vas, chaval, que no te pasa nada, que esto no te puede estar doliendo. ¿Cuántas veces habré oído yo? Es que no te puede doler. ¿Pero cómo que no me puede doler? Si me está dando unos latigazos que no me tengo. ¿Pero qué me está contando? Y al final te llegan, te tienes que creer que realmente es algo que no está ocurriendo, a pesar de que estés padeciendo continuamente un dolor, y que ya no, llega un momento que ya no hace falta, ya no, es que ni te quejas, porque ¿para qué? Imagínate que vas con alguien de tu familia al médico, y el médico te dice delante de esa persona, o de tus hijos, o de quien sea, pues que vamos, que lo que tú dices que duele, no duele, que no te puede estar doliendo, y tú estás doblado de dolor, y tus hijos o tu pariente te miran como diciendo, pero es que joder, eso son cosas tuyas, de tu cabeza, que tal y que cual, y que ya, pero duele. No me voy a meter en el plano de que el dolor psíquico también duele. Pero bueno, como digo, no hay nada tan demoledor como sufrir y no saber por qué. El dolor cumple funciones, ya lo sabemos, de gran trascendencia en el complejo entramado psicológico del ser humano. Pero nuestra cultura no nos enseña a aceptar el dolor. La sociedad del bienestar no nos enseña a aceptar el dolor. Vivimos justamente en el plano contrario. Vivimos bajo la búsqueda de placer permanente, y esto genera frustración generalizada en cuanto se presenta un cuadro doloroso, porque es impensable, es inaceptable vivir con dolor. De manera que la progresiva intolerancia al dolor y a las dificultades está gestando una sociedad sin capacidad para afrontar compromisos complejos, ¿no? Todo lo vemos bajo el prisma placentero, y el objetivo es vivir en clave de placer de manera permanente, con lo cual la frustración se multiplica, se intensifica. Vivimos siempre a la búsqueda del placer como objetivo de vida,
vivir cómodamente, vivir lindamente y que no haya dificultades, ni interferencias de ninguna clase, ni obstáculos en nuestra vida, nada que nos pueda complicar. Entonces, si no superamos dificultades, si no superamos las cosas que nos pasan en el día a día, pues nos estamos acomodando a una situación en la que nos venga todo dado, ¿no? Y quizás eso es lo que estamos buscando en el fondo, que nos lo den todo hecho. Y las adicciones cumplen estos parámetros. Porque durante la etapa activa, por lo menos cuando se produce la intoxicación o estamos en ella, realmente nos generan una situación de vida falsamente placentera, pero que en el momento en el que estamos metidos en el jaleo, pues nos proporciona esa situación en la que no tenemos que estar viviendo una realidad que nos complica la vida, o que nos daña, o que nos duele, porque simplemente pues ya está, nos embotijamos de lo que sea y pasamos olímpicamente de la realidad a un plano en el que, bueno, pues yo qué sé, dónde nos vamos, ¿no? Yo qué sé dónde nos vamos. Desde luego nos vemos absolutamente incapaces de afrontar compromisos complejos, ¿no? Y nuestro prefrontal se atrofia, ¿no? De manera que el exagerado afán por evitar a toda costa el menor disgusto, pues tiene como una secuela insoslayable la dificultad cada vez mayor para experimentar placer. Porque es que es todo placer, todo placer, todo placer, todo placer, todo placer, todo placer. ¿Con qué contrastamos esa situación, no? La adicción es un arquetipo claro de esta situación. Decía que el dolor pues cumple funciones de gran trascendencia en el entramado psicológico del ser humano, un entramado complejísimo, ¿no? Y desde luego, y lo voy a dejar ya aquí, hay una serie de funciones que cumple el dolor que las tocaremos el lunes para que queden más asentadas. La primera es el estímulo, el dolor es un estímulo para la madurez. Las opresiones internas o externas invitan a centrarse cada vez más en el núcleo de la personalidad, a pasar de lo falso a lo auténtico, de lo superficial a lo sustancial. En el dolor se desvanece la ilusión de que todo en la vida responde a un orden placentero. Es decir, que el dolor es un bofetón de realidad. Por lo tanto, cumple una función psicológica trascendental. Por otro lado, aporta experiencia de limitación. El dolor, nos guste o no nos guste, nos recuerda la caducidad y la limitación de la vida. Esto nos hace comprender cuál es nuestro lugar en la naturaleza, lo efímero que va a ser nuestro paso por esta vida, ¿no? Es esta conciencia la que permite afrontar la decadencia física o intelectual que se produce con el paso de los años. Vamos, es que hay por ahí quien se cabrea conmigo cuando digo que soy viejo, pues si es que lo soy. Y no es que me sienta viejo, pero es que soy viejo, tengo ya muchos años, ¿no? Y esta experiencia de limitación, pues a medida que uno va cumpliendo más años, sobre todo las últimas décadas que uno cumple, pues se ve con una claridad meridiana, ¿no? Y yo intento pues verbalizarla porque así es como la asumo, ¿no? Y además el dolor es una anticipación clara de la muerte. Porque aceptar el dolor es un anticipo de la aceptación de la muerte como un hecho natural, perfectamente natural. Lo más natural que existe en la vida después de nacer es la muerte. Entonces, y la muerte no solo aguarda al final de la vida. La muerte está íntimamente presente a lo largo de toda ella. Y lo que ocurre, es que levanta la cabeza en cada latigazo de dolor. Y nos pone pues un poco en nuestro sitio. Bueno, como decía, ya se me ha pasado el tiempo y todo eso. Y, joder, llevo toda la tarde hablando. Y luego, pues eso, que me cuesta respirar. Lo volvemos el próximo día volvemos aquí a las claves estas del dolor las extendemos un poquito más. ¿Vale? Así que mañana nos vemos, que es domingo y hay que hacer cosas. Pues como ver al Betis, por ejemplo. Que seáis buenos, que ya quedamos pocos. Y el lunes, aquí, con fundamento, que hoy ha fallado mucha gente, no sé qué andarán haciendo. Besitos. Que no esperaban.